Hola Nati, vinimos hasta el Turing hoy para poder dar un poco esos tips de lo que estás hablando, porque estamos en época de vacaciones. La mayoría de las personas quieren realizar un viajecito, quieren disfrutar, relajarse, pero es importante prepararse para eso. Sí, señora. No solamente preparar la comida, la ropa, sino que preparar el vehículo que nos va a transportar hasta el lugar. Para eso vinimos al Turing para hablar con el jefe de seguridad vial, Wilfrido Jiménez, que nos va a dar unos tips del cuidado del vehículo y para poder dejarlo a punto para emprender un viaje. Bienvenido, Wilfrido. Muchas gracias, un gran saludo a la gente que se encuentra en piso y a la gran teleaudiencia. Asimismo, hay que tener muchos cuidados antes de emprender un viaje y uno de ellos es que el vehículo esté en correctas condiciones. De hecho, que los 365 días del año debe estar en condiciones nuestro vehículo, pero debemos de verificar que todos lo que corresponde a la seguridad esté cada uno en sus niveles. Si es que nos referimos respecto al motor, el aceite debe de estar entre el mínimo y el máximo, siempre hay que chequear eso. Si es que le falta un poco, si está en el nivel mínimo hay que recargarlo, hay que verificar siempre el líquido refrigerante. Y en este punto quiero hacer un pequeño hincapié, es muy importante que todos los vehículos tengan refrigerante y no así agua, porque el agua evapora a los 100 grados, entonces podemos salir de Asunción con un destino largo y por el camino podemos quedarnos sin agua. ¿Por qué? Porque los radiadores están por encima de la temperatura de 100 grados, entonces lo que sucede es que el agua hierve y eso se va acabando durante el viaje. A utilizar siempre refrigerante. Tener en cuenta otros aspectos como el nivel de fluido de freno, que tiene que estar entre el mínimo y el máximo siempre. Lo ideal es que esté en el máximo. También otros componentes de seguridad como las luces, el limpiaparabrisas, no olvidar cargar agua en el recipiente para el limpiaparabrisas. Y si nos referimos a la seguridad propia dentro del vehículo, debemos de saber que todos los ocupantes deben ir con su cinturón de seguridad. El conductor es el responsable que todos sus pasajeros lleven puesto y los niños siempre en su sistema de retención infantil. Y a no olvidar, la documentación es propia que debemos de llevar en todo viaje para hacer cruces fronterizos. No olvidar que los niños menores de 18 años, además de la cédula de identidad, tienen que llevar la partida de nacimiento, libreta de familia, el vehículo siempre con su póliza de seguro y todos los documentos correspondientes como cédula verde y habilitación municipal. Te pregunto algo, Wilfrido, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de repente si mi vehículo no tiene aceite o alguno de esos detalles, o si tengo que ir a llevar para que me revisen cada tanto? Lo ideal es siempre hacer una revisión periódica. Que nos quedemos sin aceite ya puede ser una situación muy crítica en la cual dañe mucho la mecánica del motor. Entonces debemos siempre de hacer una revisión periódica y más aún si es que necesitamos emprender algún tipo de viaje. Entonces siempre tratar de hacerlo de manera segura, evitar los viajes nocturnos. Hay mucha gente que está vacacionando en el extranjero y salen de madrugada o muy de noche y eso hace muy complicado la seguridad durante el viaje. Son muchas horas y propiamente el ritmo circadiano hace que pasemos por un momento de fatiga. Así que siempre a prever los descansos, hacer paradas cada 2 horas o 200 kilómetros, comer algo liviano, evitar distraerse con el teléfono celular y por sobre todo desearle a todos los conductores unas felices vacaciones y por sobre todo que sean seguras. Sí. Cada 2 horas hay que parar. Así mismo, cada 2 horas o cada 200 kilómetros hay que hacer una parada y esa parada debe de implicar bajarnos del vehículo, caminar un poco, aprovechar para hacer algún tipo de estiramiento que favorezca la circulación sanguínea, aprovechar para ingerir algún tipo de alimentos o bebidas, ¿sí? Y evitar hacerlo eso durante el viaje, que suele ser un elemento de distracción. Pero va más por la persona que está manejando y los que están dentro del vehículo, o al vehículo le daña estar tantas horas en movimiento. No, va más por la persona, por el conductor en este caso, que se fatiga mucho durante la conducción. Entonces va más por el factor humano, en este caso el conductor. Perfecto. Genial. Y con respecto a los niños, tú dijiste que tiene que tener una sillita especial. ¿Eso es siempre o solamente cuando se emprende un viaje largo? No, siempre de manera obligatoria. Vayamos a la esquina, solo al súper, siempre con el sistema de retención infantil para los niños. Eso no se negocia, es de manera obligatoria. Vemos muchas personas que viajan en vehículos sin utilizar la silla para niños. Eso es obligatorio por ley.
hasta los 5 años deben de utilizar las sillas con respaldo y posterior a esa edad deben de utilizar elevadores o booster. Pero siempre tienen que utilizar un elemento de retención infantil y los niños van siempre en la plaza trasera. Nunca adelante y por sobre todo siempre con su sistema de retención infantil. Y una consulta más, normalmente cuando realizamos un viaje largo le queremos llevar a los perros o a las mascotas. ¿Hay alguna ley específica sobre dónde tienen que ir ellos en el vehículo o no? La legislación en nuestro país no establece, no contempla animales, pero sí se le puede considerar un objeto suelto. Entonces es sumamente importante que si vamos a viajar y vamos a llevar la mascota por muchos factores, por ser un integrante más de la familia, entonces lo ideal es que vaya con un arnés, porque ir sin un arnés de retención puede implicar una lesión para el animal y el animal puede lesionar a los demás ocupantes. Si puede ir en su caja de transporte, es mucho mejor que vaya en la caja de transporte o con un arnés que pueda retener a ese animal durante una frenada brusca o una colisión. Entonces lo ideal es que siempre vaya sujeto el animal. Y también importante la cantidad de personas que entren dentro del vehículo. También se puede multar si de repente hay más personas de las que tienen el cinturón, por ejemplo. Totalmente, sí. La legislación en ese aspecto establece que la cantidad de pasajeros es de acuerdo a la cantidad de cinturones y de asientos que tenga el vehículo. Entonces, si mi vehículo está preparado para llevar 5 personas, debo llevar solamente 5 personas, ¿sí? No... ¿Los niños también o bebés entran dentro de ese número? Así mismo, los niños van en su sistema de retención infantil y evitemos llevar siempre a los niños en los regazos, evitemos llevar adelante. Eso es sumamente importante para la seguridad de nuestros chicos. Y una consulta más, solemos llevar muchas maletas. ¿Hay un peso específico máximo que se puede llevar en el vehículo o eso no controlan? Depende del vehículo. Una Pickup 500 kilos y ahí vamos en descenso para una sedán, un promedio entre 50, 70 y 100 kilos de acuerdo al tipo de vehículo que estemos llevando. A no olvidar en ese aspecto la calibración del vehículo, siempre debe darse en frío y si vamos a llevar la capacidad completa de pasajeros que tiene capacidad mi vehículo, más maletas, siempre calibrar 1 o 2 PSI más de acuerdo a cómo recomienda el fabricante. Si normalmente utilizo a 30 PSI en ciudad, entonces si lo voy a llevar cargado debo aumentar por lo menos 2 para poder garantizar la seguridad. E incluso llevar mucha carga hace que el peso sea más del lado de donde va la carga y eso hace que la parte delantera del vehículo se levante y como vamos con las luces encendidas, porque en nuestro país, tanto en el extranjero es obligatorio el encendido de luz en rutas nacionales, entonces eso de noche puede hacer que la luz vaya para arriba y encandila al conductor que va para adelante. O sea que viene en sentido contrario a nosotros. Genial. Fer. Nati, Sí. ¿alguna consulta? Hablamos un poco de algunas cosas para controlar el vehículo, otra cosa también para tener en cuenta con respecto al piloto, a quién va a conducir ese vehículo. Pero algo que no hablamos y que es algo de nuestro interés es justamente el caso de las ruedas, ¿sí? ¿De qué pasa cuando, por ejemplo, se gastaron muchas las ruedas? Si hay que verificar antes de viajar, si hay que calibrar las ruedas, eventualmente de acuerdo al desgaste de las ruedas cambiar por otras, ver también, porque él hablaba del freno también, pero por ejemplo los amortiguadores son importantes o no controlarlos también antes de un viaje. Más que nada eso, las ruedas, los amortiguadores, ¿cómo se hace el control de eso también antes de un viaje? Y añadiendo a lo que dice Nati también, se tiene que llevar una rueda más, ¿verdad? Siempre. Así mismo. La rueda de auxilio. Muy importante lo acotado por Natalia. Siempre hay que verificar el estado del neumático. Primeramente la calibración se hace en frío y conforme a la legislación y a la normativa ningún neumático debe tener un desgaste por debajo de 1.6 milímetros. Eso se puede medir con una pequeña moneda. El calado del neumático es sumamente importante evitar un desgaste inferior a 1.6 milímetros, que es la tolerancia máxima. Si excedió eso hay que cambiarlo por otro neumático con buen dibujo y por sobre todo tener en cuenta la calibración siempre debe darse en frío. En cuanto al amortiguador, siempre
acudiendo a una revisión por parte del mecánico, podemos identificar si tenemos un tipo de problema en la suspensión que hace mucho a la seguridad, debido a que mantiene al vehículo estable, principalmente en las curvas o en los cambios de niveles del terreno. Y eso siempre, o lo ideal sería que llevemos al mecánico para una inspección general antes de emprender un viaje. Totalmente. Y Wilfrido, yo, si quiero hacerle ese mantenimiento a mi vehículo antes de viajar, puedo llevar a cualquier mecánico. O sea, mi mecánico, ¿o hay un lugar de preferencia? A nuestros mecánicos de confianza, siempre para que nos pueda hacer la inspección completa del vehículo. Y respecto a la rueda de auxilio, que fue tu consulta, siempre es de manera obligatoria la rueda de auxilio en buenas condiciones, misma calibración que lleva el vehículo, y no nos olvidemos del gato, no nos olvidemos de las balizas triangulares, y por sobre todo para todos aquellos que viajen a territorio argentino, no olvidar los chalecos reflectivos que deben de llevar de manera obligatoria para cada ocupante para casos desperfectos. El descenso de ese vehículo con desperfecto al lugar permitido, que en este caso la dársena o los paradores, debe siempre portar uno su chaleco reflectivo. Es importante también averiguar, dependiendo del país al que voy a ir, porque de repente tienen otras leyes, otras normas con respecto a la circulación vial. Es así, ¿verdad? Así mismo. Brasil con el polarizado es muy exigente. Un intermedio es hasta donde aceptan, al igual que el frontal. Para el caso de Argentina, no permite frontal delantero ni ningún tipo de saliente en la parte de atrás. Eso hay que tener muy en cuenta, las multas son bastante altas. Para ordenarnos un poco, ya que estamos hablando acá de seguridad vial, entonces, primero uno tiene que hacer el control del vehículo completo, desde las ruedas, calibrar que no estén gastadas, incluso la rueda de auxilio, o sea, 4 ruedas que ya tiene tu vehículo más la rueda de auxilio. Después de eso, corroborar el freno, algo muy importante en ruta, el freno, que no esté gastado el freno, que no tengas que frenar y el auto igual siga medio no te responda. Es muy importante tener en ruta frenos que funcionen con una respuesta rápida, porque sabemos lo difícil que es, y aparte en ruta uno maneja velocidades un poco más altas. Por supuesto, algo que creo que no mencionamos, pero para recordar un poco, corroborar las luces. Tienen de noche, en ruta también. ¿Cómo se llaman las luces que están debajo del vehículo, Henry? El que tipo... El tipo en los guardabarros, pero eso también tiene que... Sí. Los buscahuellas. Los buscahuellas, sí, señor. Tienen que controlar todas esas luces que funcionan. Luces buscahuellas. ¿Cómo? Antiniebla también es, supuestamente. Antiniebla, sí. No creo que funcione. Después mencionaba también el experto acá en seguridad vial el tema del retrovisor, que qué importante que es que tenga agua y que funcione bien, porque claro, si te agarra una lluvia en ruta, bicho, y a veces uno tiene esos limpiaparabrisas viejos que no limpian bien, hay que cambiar cada tanto también, porque todo se desgasta. Te quedas, una vez nos pasó cuando nos íbamos en un grupo, en una camioneta, empezó a llover y tuvimos que parar porque no limpiaba bien y era peligrosísimo. O sea, estos detalles que estamos contando son muy importantes para tener un viaje tranquilo y seguro. ¿Sabes lo que yo quisiera repasar con Fer también, ahí con la gente del Touring, que siempre nos recibe muy amablemente? El tema de los neumáticos. Por eso, de hecho, eso fue lo que motivó esta entrevista. En la semana tuvimos 2 accidentes, uno de ellos con un desenlace de 8 personas muertas a causa de una rueda que explotó. ¿Cuál es la recomendación que se da? Específicamente, ya me parece importante repasar lo de la presión, de acuerdo a la cantidad de gente, a mirar cuál es la presión ideal. Pero ¿cómo se verifica el estado de las cubiertas? ¿Cómo uno sabe si su cubierta anda, no anda, si ya es hora de cambiar? Claro, porque hay sistemas automáticos que te avisan, pero hay sistemas que no te avisan. Es sumamente importante al momento de adquirir un neumático, o si ya lo tenemos puesto. Uno de ellos es la fecha de fabricación de ese neumático. Todo neumático caduca 5 años después de su fecha de fabricación. Son 4 números. Los primeros 2 números representan la semana de fabricación de ese neumático y los 2 siguientes el año en que se fabricó. 5 años después ese neumático no debería de utilizarse. Todo neumático trae un índice de velocidad y un índice de carga. La velocidad máxima a la cual puede rotar y la carga máxima que pueda superar. Recordando un poco ese siniestro de Saint-Denis, 11 personas... excedía ampliamente la capacidad de ese vehículo. Hay que tener otro factor a considerar, que era la velocidad y un cambio brusco de maniobra, el cual hace que por el ladeo
a ese fenómeno físicamente se le conoce como ronceo, que la carga izquierda va hacia la derecha, entonces el neumático soporta mayor carga en ese momento durante el ronceo. Entonces son factores que hay que siempre tener en cuenta y muy oportuna la intervención de la gente que se encuentra en piso. El neumático juega un papel fundamental en la seguridad del vehículo, entonces siempre a prestarle mucha atención, revisar periódicamente. En cuanto al neumático específicamente, se recomienda la calibración al menos 2 veces al mes. Se recomienda que cada 10.000 kilómetros se rote las ruedas de atrás pasan adelante y la de adelante pasa atrás, porque por configuración del vehículo la parte del motor es mucho más pesado que la parte de atrás, entonces el desgaste se da de manera pareja. También a los 10.000 kilómetros hay que rotar, balancear y por sobre todo hacer la famosa alineación de las ruedas de nuestro vehículo. Entonces muy importante la cuestión del neumático, que eso hace a la seguridad. Y ahí puedes usar otros 10.000 kilómetros más. O sea, quiero nomás hacer un poco un equilibrio, porque una cosa es los años de fabricación, que desde que se fabricó 5 años, y acá estamos hablando del kilometraje, que me parece re interesante. A los 10.000 kilómetros rotar las traseras a las delanteras y las delanteras que se vayan atrás. Obviamente después calibrar, alinear. Pero te duran otra vez otros 10 kilómetros más. Así. Un promedio de 30.000 kilómetros dura un neumático perfectamente conservado. Aparte de la fecha caducidad, puede ser un golpe con los baches, que es que tenemos demasiado, entonces si se produce una deformación o un corte de mi neumático, debo de cambiarlo. Son signos que me indican el cambio prematuro de mi neumático, no solamente por la cuestión de caducidad, y es algo con el cual nos topamos siempre. Por eso es muy importante la revisión de los neumáticos antes de un viaje, porque puede tener un golpe dentro de alguno de los flancos o dentro de la banda de rodamiento, y eso con la velocidad y la temperatura puede hacer que se produzca algún tipo de estallido ese neumático. Por eso acá Y si de repente mencionaste 5 años o 30.000 kilómetros que hay que cambiar. Si de repente yo uso muchísimo mi vehículo y de los 3 años ya pasé los 30.000 kilómetros, ya debo cambiar mi neumático. Así mismo, hay que cambiar, hay que reemplazar por neumáticos nuevos. Así mismo. Y a veces también entender que ni siquiera se dan esos 30.000 kilómetros, por lo que acaba de mencionar. Tenemos calles con baches que ya van lastimando, incluso van generando chichones en las propias ruedas. A mí me pasó, ¿verdad? Lo mismo en ruta, que el vehículo no pisó ningún bache, ninguna piedrita, nada, absolutamente nada. Parece que se desgastó tanto que explotó. Y es peligrosísimo, gracias a Dios no nos pasó nada, porque no íbamos a tanta velocidad, digamos, dejábamos que todos nos pasen, pero sentimos eso, nos tuvimos que encostar en medio de la ruta, en medio de la nada, para poder solucionarlo. Y era eso mismo, la rueda estaba totalmente desgastada, a veces por uso, por golpes, por el mismo asfalto, el calor, todo va a influir, y a veces no se da tampoco en los 30 kilómetros exactos. Hay que controlar, hay que tener un poco el control de esa rueda, cómo vamos desgastando y utilizando. Adelante. Aprovechando que está Wilfrido, le quiero hacer una preguntita. Wilfrido, en Paraguay la venta de cubiertas usadas, ¿eso es legal? Porque vemos hasta publicidades que te dicen ruedas seminuevas y cosas por el estilo. ¿Eso está legislado? ¿La norma permite? ¿O es el criollo que se aviva nomás? Por favor, si podés explicarnos. Es una avivada, pero de hecho que la ley es permisiva en ese punto. Hay las famosas publicidades de ofertas sobre Eusebio Ayala, suele ser conocida una por estar muy próxima a vencer y otras porque son neumáticos que ya son de segunda mano. Lo ideal es no adquirir neumáticos de segunda mano, y muy oportuna la pregunta de Dante. También hay líneas de neumáticos que vienen con una configuración de pocas capas. El Triwar, que es un nombrecito que trae bien arriba del flanco, dice Triwar, y cuando el Triwar es 100, 200, eso quiere decir que el neumático va a durar poco. Pero respecto a la pregunta puntual de los neumáticos usados, no debería de permitirse la venta de neumáticos. Uno, porque ya no hay garantía respecto a ese neumático, y por sobre todo las calles de nuestro país
La temperatura también es muy alta en nuestro país, entonces no hay seguridad de ningún tipo con ese tipo de neumáticos. Y siempre la cuestión de la seguridad es una inversión y no hay que verlo como un gasto. Al final lo barato sale más caro. Totalmente, totalmente. Y lo mismo pasa con las ruedas parchadas, ¿verdad? Que ya parchaste, ya pinchó varias veces, no te conviene tampoco hacer un viaje de larga distancia con una rueda así. Puede ser un peligro total. Así mismo, hay situaciones en las cuales hay cierta garantía, pero ya no del 100%, pero cuando el corte se produce en el flanco, que es el lateral del neumático, ahí ya el neumático debe ser reemplazado por otra nueva para garantizar la seguridad. Cuando el corte, la deformación se dio en el lateral del neumático, no hay reparo que garantice la seguridad de las personas. Yo una última como para corroborar nomás, porque de esto no hablamos y no sé cómo uno puede controlar, porque eso es algo interno del vehículo. Es importante siempre que tengas los cinturones, todo, y que tenga el airbag. Una vez que tu vehículo ya, luego de un accidente, ya explotó el airbag, eso en el taller mecánico lo vuelven a restablecer, a poner, o a arreglar, o a ordenar, o lo que fuera. ¿Y eso se controla siempre antes de viajar también, o cómo se hace? Y eso suele quedar a criterio del propietario. Normalmente suele ser una cuestión en la cual se prioriza lo presupuestario. Lo ideal es que los airbags sean reemplazados por piezas nuevas, que el juego de reparo de airbags o los accesorios nuevos siempre. Lo ideal es que siempre se reparen. Folclóricamente con los vehículos de segunda mano hay muchos de ellos en la cual se hacen el cambio de volante y ya no se vuelven a activar el airbag. Y después de un siniestro, si el vehículo va para reparación, lo ideal sería que se le coloquen todos los airbags como vino en un momento de fábrica. Y si quieren tener la seguridad, uno se puede hacer cuando el vehículo se coloca en puesto para arrancar, en este caso el famoso contacto, entonces ahí se debe encender la luz de testigos del airbag y al momento de arrancar apagar. O cuando visitemos al taller mecánico, entonces que nos puedan hacer la revisión por el escáner, por el equipo DB2, que es el equipo de escáner, entonces se puede saber si el airbag está activo o no. Excelente. Pero yo puedo viajar sin airbag, o sea, no se multa. No es conveniente, pero no se multa. No hay forma de multar respecto a eso, pero está mi seguridad. Estoy negociando con mi seguridad en ese momento. Lo ideal es que siempre tenga airbag. Por la cuestión de la seguridad vial, hacemos parte de todo. Yo puedo ser un conductor totalmente prudente, pero encontrarme con un conductor imprudente y se dé una situación de algún siniestro. Totalmente. Y ojo con ese punto, no solamente por el tema de airbags, porque el último testeo de seguridad de las grandes marcas top en nuestro país, los vehículos top del 2021, todos salieron con 0 estrellas de seguridad, teniendo 2 airbags que se activaron, elementos de seguridad dieron 0 estrellas en el último test de seguridad de Latin NCAP. Perfecto, excelente realmente esta nota, importantísimo estos detalles a tener en cuenta, incluso para el desplazamiento diario, ¿verdad? Es interesante saber cómo atender cada uno de los tips para que tu vehículo esté en buen funcionamiento y vos no tengas ningún tipo de accidente, porque eso es lo que queremos evitar hablando de un viaje seguro. Excelente, querida compañera Fer, y también al encargado de seguridad. Capo, Wilfrido. Capo, sí, realmente, Wilfrido, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, un gran saludo al piso y a la teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Fernanda interesante. Perelló, nuestra compañera, Wilfrido, a la gente del Touring, gracias Nati. Realmente importantísimo y por favor tengan en cuenta, no es agarrar el auto e irse nomás. No es, eso hay que entender ya. Hay velocidad, hay otra gente. Eso de rotar el neumático no hacemos o no queremos hacer. Sí. Qué importante. Me hizo recordar que Cambia la pisada. tenemos que hacer algo de eso. Mira. Y mucho más, de verdad. Mira, la ahí la fecha de lectura. fabricación. Eso, por ejemplo, nunca Miramos, miramos. Ahora voy a irme a mirar, te juro. Bien, Ahora vamos a controlar más. Y qué importante El es peso. saber esto. Cambiar la calibración de acuerdo ¿A al qué peso. velocidad puede rotar? Decía. Sí. Sí, para que no se exceda el peso. Para el Touring, por lo que dijo Wilfrido, ellos la tienen clara. Lo de Santaní fue probablemente un peso excesivo en cuanto a los pasajeros. Nos llamaba la atención porque eran 11 personas, incluyendo 4 niños, pero aún así
ya estaban pasando de alguna manera la cantidad de gente que podría llevar este vehículo, probablemente. Esta entrevista creo que vamos a pasarla Deberíamos. en nuestro canal de YouTube. Busquen NPI. Mucha gente nos ve, por cierto. Pueden ver la entrevista completa si quieren repasar. Si tienen algún viaje o algo así en estos días, revisen, porque fueron tips muy útiles lo que pasamos recién.